Hola chicas, ahí va el video prometido sobre mapas y escalas. Sé que muchas de ustedes ya entendieron ya con lo que se hizo en Aprendo en Casa, pero para que quede más claro todavía sobre mapas y escalas, les mando este videito y al final una tarea que me tienen que entregar para el día miércoles. ¿Está bien? Porque está muy fácil. Entonces ahí vamos con el video. Mapas y escalas. Para aprender sobre mapas y escalas, primero tenemos que recordar las unidades de longitud. Yo sé que en la primaria ustedes han hecho sobre las unidades de longitud. Entonces, ¿qué cosas son las unidades de longitud? A ver, además sabemos que por lo que ya estudiaron en Aprendo en Casa, que la escala es la relación de la medida de un objeto real con la medida de su representación que se hace de él, es decir, con el dibujo que lo representa. Antes de explicar sobre las escalas y su relación con los mapas u objetos, recordemos las unidades de longitud, los cuales nos servirán para poder convertir las escalas a las medidas reales. Saber convertir unidades mayores a menores o unidades menores a mayores es fundamental. En esta oportunidad veremos las unidades de longitud con las cuales vamos a trabajar, y estas son en las unidades de longitud, la unidad básica es el metro, y las otras que se derivan del metro son el kilómetro, que tiene 100.000 metros, el hectómetro, 100 metros, el decámetro, 10 metros, el metro, que tiene 10 decímetros, 100 centímetros y 1000 milímetros. También podemos decir que el decímetro es 0,1 metros, el centímetro 0,01 metros y el milímetro 0,001 metros. Entonces, ya sabiendo esas unidades, nosotros podemos convertir estas unidades de longitud utilizando esta pequeña figura que presento acá, esta escalera. Miren, observen, metro está en el medio. Hacia arriba está el decámetro, que son 10 metros, luego el hectómetro y el kilómetro. Y hacia abajo están el decímetro, el centímetro y el milímetro. Para convertir de unidades mayores, por ejemplo, de kilómetro a milímetro, vamos a multiplicar por números que sean múltiplos de 10. Y para convertir de milímetros a kilómetros, por ejemplo, tenemos que dividir por unidades múltiplos de 10 también. Entonces, de unidades mayores a menores multiplicamos, de menores a mayores dividimos por números múltiplos de 10, de acuerdo a qué unidades vamos a ir convirtiendo. Cada escalón va a ser vamos a multiplicar cada escalón por 10. Si es 2 escalones será por 100, si son 3 escalones serán por 1000. Entonces acá a la unidad le vamos a ir agregando la cantidad de ceros por escalón. ¿Está bien? Entonces vamos a ver con los ejercicios. En los ejercicios de conversión, sabiendo ya las unidades de longitud, podemos convertir cualquier escala a otra. Para esto no olvidar, si convertimos unidades mayores a menores, no olviden, repito, se multiplican por múltiplos de 10, y si convertimos unidades menores a mayores, dividimos entre múltiplos de 10 también. Acá voy a presentarles unos ejemplos. He vuelto a escribir la escalerita que hemos hecho en la diapositiva anterior para poder explicarles estos ejemplos. A ver, veamos. Entonces ya tenemos la escalera ahí. No olviden que hacia abajo multiplicamos por múltiplos de 10 y hacia abajo y hacia arriba, perdón, dividimos por múltiplos de 10 también. A ver, vamos a convertir 10 hectómetros a metros. ¿Está bien? Entonces tendríamos hectómetro. ¿Dónde está hectómetro? A ver, 10 por ¿cuánto? A ver, de hectómetro a metro. ¿Cuántos escalones vamos a bajar? 1, 2. 2 escalones. Ya, de hectómetro a metro son 2 escalones. A ver, ahí 2 escalones. Entonces vamos a multiplicar por una seguida de 2 ceros. Si multiplicamos por una seguida de 2 ceros, esto sería igual a 1000 metros. Entonces, ¿qué significa? Que 10 hectómetros son 1000 metros, ¿no es cierto? 10 hectómetros son 1000 metros. A ver, vamos a pasar a un segundo ejemplo. A mí me dicen convertir, por ejemplo, 20 kilómetros a centímetros. Entonces, veamos de kilómetro, a ver,
Entonces, ¿qué vamos a tener? 20 por la unidad seguida de ¿cuántos ceros será? ¿Cuántos escalones vamos a bajar? 1, 2, 3, 4, 5 escalones. Entonces vamos a multiplicar 1 por 5 ceros. Por 5 ceros y tendríamos 2 con 6 ceros, ¿verdad? Porque al multiplicar por la unidad seguida de ceros solamente se agregan los ceros nada más. Entonces, ¿qué tendríamos? 2 millones de centímetros. 2 millones de centímetros. Ahora, un tercer ejemplo, por decir, nos piden convertir 40 decámetros a milímetros, por ejemplo. A ver, a milímetros. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Qué haríamos? 40 por la unidad seguida de ¿cuántos ceros va a ser? Decámetros. A ver, 1, 2, 3, 4 escalones bajamos. Entonces sería 1 por 4 ceros, que sería igual acá, 4 por 1, 4, y contamos los ceros, que serían 5. 5 ceros se le agrega nomás 5, entonces tendríamos acá 400.000 milímetros. ¿Está bien? A ver, un cuarto ejemplo. Un cuarto ejemplo. Ponte que te dicen convertir, por decir, 40.000 centímetros a metros. ¿Está bien? Esa es de unidad menor a mayor, ¿verdad? Centímetros a metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a subir ¿cuántos escalones? 2 escalones. Entonces, en vez de multiplicar, como es de menor a mayor, vamos a dividir entre la unidad seguida de 2 ceros, porque estamos subiendo 2 escalones. Al dividir, ¿qué tendríamos? 40.000 entre 100 también podemos dividir así. Entonces, 2 ceros del numerador, 2 ceros del denominador se van. ¿Y qué nos queda? 400. ¿Y es 400 qué sería? 400 metros. Sigamos con otro ejemplo, por ejemplo. A ver, si nos dicen convertir, por ejemplo, 600.000 centímetros a kilómetros. ¿Qué vamos a convertir? Centímetros a kilómetros, de una unidad menor a una unidad mayor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir. Entonces, vamos a dividir entre ¿cuánto? La unidad seguida de ¿cuántos ceros? A ver, ¿cuántos escalones subiremos? Sí. Vamos una vez más a la figura. Centímetros nos están diciendo, ¿no? Centímetros a kilómetros. Entonces, vemos que subimos ¿cuántos escalones? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a dividir nuevamente en 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya con eso no se pueden equivocar ustedes, ¿no? Tendríamos entre 5 ceros. Esto, para entender mejor, podemos escribir, por ejemplo, o también ya de frente podemos eliminar 5 ceros del numerador y 5 ceros del denominador o del dividendo y el divisor. O sea, es decir, mira, por ejemplo, 600, para las que no entiendan mejor, bien, pueden escribir como fracción y 5 de arriba, 5 de abajo, que nos quedarían 6 kilómetros. A ver, otro ejemplito más, por favor. Vamos a explicar otro ejemplito más. A ver qué nos dice. A ver, por decir convertir 700.000 centímetros a hectómetros. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tendríamos? 700.000 tenemos que dividir entre la unidad seguida de ¿cuántos ceros será? Vayamos una vez más a la figurita. Centímetros a hectómetros te están diciendo. Centímetros a hectómetros. Entonces, fijamos, centímetros. A ver, hasta hectómetros, ¿cuántas escalas vamos a subir? 1, 2, 3, 4. Entonces, vamos a dividir entre la unidad seguida de 4 ceros. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué tendríamos como resultado? Tendríamos 700.000 entre 10.000 y borramos 4 ceros de arriba, 4 ceros de abajo, ¿qué nos quedan? 70 hectómetros. Esos serían algunos ejemplos que estamos haciendo, así que ya con estos ejemplos no les debe quedar ninguna duda. Y estoy segura que la tarea lo van a hacer rápido. A ver, nos piden convertir, por decir, 80.000 milímetros a decámetros. ¿Está bien? Entonces, 80.000 milímetros a decámetros. A ver, tendríamos entonces 80.000, escribimos 80.000 entre 1 seguida de ¿cuántos ceros será? Veamos nuevamente nuestra figurita. Milímetros a decámetros, ¿eh? No olviden, milímetros a decámetros.
Entonces yo escribo desde milímetros. Una escalera, dos escaleras, tres escaleras y cuatro. Entonces voy a dividir entre una seguida de 4 ceros. Entonces yo de frente ya podría hacer, o también lo vuelvo a escribir como fracción. ¿Y qué tendría? 4 ceros arriba, 4 ceros abajo se eliminan y tendríamos solamente 8, ¿qué cosas? 8 decámetros. Entonces ya con estos ejemplos creo que ya prácticamente se les va a hacer más fácil, ¿verdad? Entonces, ahora, trabajando con escalas. Cuando trabajamos con escalas estamos trabajando con figuras semejantes. Es decir, ponte que tú te tomas una foto. Tu foto es una imagen semejante a escala de ti misma. O sea, entonces cuando tomamos fotos, una foto es una imagen semejante a escala de una persona, animal o cosa. El plano de una casa es una imagen semejante de la casa a escala. El mapa del Perú en una hoja A4 es una imagen semejante y a escala del mapa del Perú. Pues, por tanto, una escala que es la relación de semejanza que existe entre el dibujo y la realidad. En los mapas tenemos expresiones como estas. 1 entre, por decir, 20.000. ¿Qué nos indica esta escala? Nos indica que 1 es el valor en el plano y 20.000 es el valor real de la medida. ¿Está bien? Entonces, tenemos 3 tipos de escalas. Una escala de reducción. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo tengo una figura de 2 centímetros en el mapa, yo puedo dibujar que cada 2 centímetros sea 1 centímetro, por ejemplo. Hay otra escala natural, o sea, que es totalmente, si es 1 centímetro en el mapa, en la realidad también es 1 centímetro. Entonces, esa es la escala natural que representa exactamente la figura como es. En la escala de ampliación, por ejemplo, ¿qué significa? 2 centímetros equivalen 1 centímetro en la realidad. La escala de ampliación se utiliza generalmente en los estudios de los microscopios. Por ejemplo, ahorita estamos con el coronavirus, ¿sí o no? Entonces, el coronavirus no lo vemos, pero si yo lo llevo al microscopio, el coronavirus, yo puedo ampliar el microscopio, lo puedo ampliar 400, 500 veces. Entonces, ahí ¿qué voy a utilizar? La escala de ampliación. O sea, de uno pequeñito, una cosita pequeñita que yo le dibujo más grande, esa es escala de ampliación. Entonces hay 3 tipos de escalas. Reducción, por ejemplo, es cuando yo dibujo el mapa del Perú en una hoja 4. Escala natural es la figura en su mismo tamaño real, ¿no? Y ampliación, por ejemplo, ampliación es para generalmente virus, son figuras microscópicas. Por ejemplo, yo te digo que dibujes una hormiguita en tamaño A4, entonces tú a la hormiga lo has ampliado a tamaño A4, entonces ahí tú puedes utilizar la escala de ampliación. No se olviden que hay 3 tipos de escalas, ¿está bien? Entonces, sigamos. Los ejercicios con escalas, por ejemplo, ahorita voy a tomar yo el mapa del Perú, ¿ya? Que tiene una escala de 1 a 5 millones. ¿Qué significa? Que 1 centímetro equivale a 5 millones de centímetros. Entonces, vamos a hallar las distancias entre los diferentes departamentos. Por ejemplo, acá pongo a un costado, tengo el mapa del Perú, ahí está con su respectiva escala. Entonces, yo voy a agarrar una reglita, ¿ya? Al agarrar una regla, miren, por ejemplo, yo mido de Lima a Apurímac, que es mi tierra querida. Entonces yo mido que equivale más o menos a una distancia de 5,5 centímetros. Entonces voy a anotar Lima a Apurímac es igual a 5,5 centímetros. A ver, voy a hacer otras medidas más ya de una vez. Voy a medir de Tumbes a Tacna. ¿Está bien? Entonces veo que de Tumbes a Tacna aproximadamente es 22 centímetros en ese mapita que tengo en una hoja A4. Entonces digo, de Tumbes a Tacna es igual a 22 centímetros. Y luego tengo, por ejemplo, la distancia de Lima a Iquitos, ¿no es cierto? Entonces de Lima a Iquitos aproximadamente son 11 centímetros. Entonces yo anoto de Lima a Iquitos igual a 11 centímetros. Ahora voy a hacer la última medición. A ver, veamos de Piura a Madre de Dios. De Piura a Madre de Dios, más o menos veo, según la regla, sería, a ver, un ratito, vamos a chequear bien.
de Piura a Madre de Dios aproximadamente son 17 centímetros. Entonces tenemos esos datos y nosotros vamos a hallar las distancias reales, ¿está bien? Entonces ya teniendo esos datos hallamos las distancias reales y tendríamos lo siguiente, a ver, entonces las distancias reales serían, a ver, de Lima a Iquitos, perdón, de Lima a Apurímac primero, ¿ya? Eran 5,5 centímetros, ¿sí o no? Entonces solamente multiplicaríamos, ¿no? La distancia sería 5, real sería 5,5, a ver, veamos, si la escala es de 1 a 5 millones de centímetros, ¿qué tendríamos entonces? 5,5 por 5 millones de centímetros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? Multiplicando tendríamos más o menos, a ver, 27 millones con 500 mil centímetros. Sabemos entonces que un metro es igual a 100 centímetros. Además, ya sabemos que esos 100 centímetros es igual a 1000 metros, ¿sí o no? Entonces, si convertimos a kilómetros y 1000 metros, ¿cuántos centímetros son? 100.000 centímetros. Entonces queremos convertir a kilómetros. Un kilómetro, que es 1000 metros, es igual a 100.000 centímetros. Entonces simplemente dibujo estos 27.500.000 sobre 100.000. Los 5 ceros se van y ¿qué tendríamos? 275 kilómetros de Lima a Apurímac. A ver si tenemos la otra distancia, por ejemplo, de Tumbes a Tacna. De Tumbes a Tacna, según la regla, eran 22 centímetros. Entonces nosotros tendríamos que multiplicar la distancia para obtener la distancia real. La distancia real sería entonces 22 por 5 millones. Y al multiplicar 22 por 5 millones, ¿qué sacamos? 110,60 centímetros. Ya sabemos que un kilómetro vale 100.000 centímetros, ¿sí o no? Entonces queremos convertir a kilómetros. Podríamos incluso ya dividir de frente entre 100.000 centímetros para poder saber cuántos kilómetros son. Entonces acá tendríamos 1100 kilómetros. De Tumbes a Tacna es 1100 kilómetros. A ver, de Lima a Iquitos, por ejemplo, de Lima a Iquitos, veamos cuánto sería la distancia real. Nos dicen que eran 11 centímetros. Entonces tendríamos por 5 millones sería 55 con 6 ceros, 55 millones, ¿verdad? Entonces sobre 100.000, que equivale a un kilómetro, pues ¿cuánto sería la respuesta? 550 kilómetros. Esas serían las distancias reales con esa escala. Y es así como se obtienen las distancias reales. Muy bien, chicas. Ya sabiendo todo esto, creo que ya queda más claro sobre lo que son planos y escalas y las unidades de longitud, que cuando hicimos nuestra videoconferencia, muchas de ustedes todavía tenían dificultades. Dejo esta tareita, diviértanse. Son 2 preguntas, que son uno de convertir y el otro que son 5 problemitas, que estoy segura que ustedes lo van a hacer con los ejemplos que hemos presentado. Ya se les va a hacer muy fácil. No olviden que esta tarea me lo entregan máximo hasta el miércoles 10 de la noche. De todas maneras, el miércoles tenemos nuestra videoconferencia. No se olviden, por favor, y cuídense. Chao.